Antes de dar inicio, comenzaremos tomando asistencia. También habían dos actividades en el modo, la que tiene que ver con la tarea, creo que lo vamos a postergar, solamente el taller para que lo realicen dentro de la hora de clase. Con todo ya les voy a dar, y ya vamos a ver cómo nos cuadre el tiempo y según eso pues hacemos. Ok, jóvenes, aquí está el diccionario. Atención, por favor, a la lista. Javier Acosta. Presente. Caroline. Presente. Kenneth Arias. Presente. Isaac Barresueta. Presente. Jeremy Bernal. Presente. Jan Burgos. Presente, profe. Roxana Chafla. Ya. Presente. Isis Chele. Faltado. Aranes Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente. Francisco Freire. Francisco Freire. Ha faltado. Ariana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Presente. Sol González. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sol? Buenas tardes. Valeria González. Presente. María José Íñiguez. Presente. Joan Loor. Ha faltado. Ailí Mariño. Ha faltado. Isabel Martínez. Presente. Keila Morocho. Presente. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Ha faltado. Linda Ruiz. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimilla. Presente, profe. Listo. Malena Vera. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Delaney Cotrina. Presente. Cristel Manzano. Presente. Roberto Peña. Presente. Jonathan Toabanda. Presente. Ya, a ver, los que están con falta, díganme si ingresaron, por favor. Isis Chele. Francisco Freire. Joan Loor. Ailín Presente. Mariño. Joan Loor, ¿sí está? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Ingresó tarde? Lo que pasa es que no contesté. ¿Cómo? No contesté a tiempo. Ah, pero estaba conectado desde el inicio. Sí. Ok, si está desde el inicio no hay problema. Ailín Mariño. Gabriel Pacheco. Ya. A ver, un mensaje aquí. Joan Loor. Joven Loor está presente. Ah, ya, pero ingresó tarde, ¿no? ¿O no? A ver, ¿cómo? ¿O estaba desde el inicio? Sí, estaba en el inicio, pero no Ok. quería interrumpir. Por eso. Ya, ok. A ver, aquí. Ah, ya, Francisco Freire es el que ingresó un poco tarde. Ya, ok, Francisco. Bueno, vamos a chequear cómo está la plataforma, porque ahí había colocado un par de actividades. Vamos a ver. Hay algunos veo que ya han hecho el párrafo también, muy bien. Y otros están con la parte del taller. Bueno, vamos a ver si es que si el taller sí, háganlo dentro de la hora clase. La tarea, si es que no se avanza, pues me avisan al final para dejarles más tiempo. No hay ningún problema.
El taller sí hay que hacerlo. Muy bien, a ver. A ver, aquí tengo una pregunta de Jan Burgos. Dice, profe, ¿qué opina sobre esas legiones que hacen un mal a la sociedad como Pizza Gate? Bueno, de lo que tengo entendido, no sé si se refiere a ese caso de donde había un escándalo por pedofilia, me parece, algo así. Pues bueno, ¿qué opinión merece eso? Totalmente una acción negativa, una acción que daña, que lesiona, nos lesiona como especie humana, como sociedad, como humanidad. Ese tipo de acciones son deplorables y se los debe condenar siempre, ¿no? No están bien. Por otra parte, jóvenes, es la naturaleza del ser humano y la naturaleza del ser humano a veces lo inclina al bien, a veces lo inclina al mal, porque a veces el ser humano no ha sabido educar sus emociones, sus sentimientos, no ha sabido educarse en la virtud, en cultivar comportamientos éticos, y ahí es donde el ser humano se deja arrastrar por sus pasiones. ¿Se acuerdan de la clase pasada del tema de la virtud? ¿Se acuerdan cuando Platón hablaba de las tres partes del alma, el irascible, el concupiscible y la parte racional del alma? Pues resulta que hay seres humanos que se dejan controlar por la parte irascible, por la parte pasional y emocional, y no le dan chance a la parte racional que ponga orden en sus vidas. Y ahí es donde se nacen sicarios, asesinos, pedófilos, violadores, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de personas que hacen tanto daño a la sociedad. Pero en el fondo yo creo que parte de un problema de educación que han tenido estas personas, empezando desde la educación que debieron recibir en el hogar por parte de los padres, y luego pues habrán tantas cosas en la vida que propiciaron que se pierdan por el camino de los antivalores, por el camino del mal. Entonces, bueno, jóvenes, pues lamentablemente esas situaciones, pues ojalá como humanidad mejoremos ante estas situaciones. Ojalá que sí, porque se supone que somos la especie racional, se supone que somos la especie inteligente, y ese tipo de acciones para nada demuestran el control de la razón sobre la parte instintiva. A ver, dice, cogen a cualquier persona de la calle, le destrozan el cuerpo como ofrenda a una diosa. Ya, bueno, no sé en realidad a cuál país se refiere exactamente, no he escuchado, no he visto ese caso, entonces no podría opinar exactamente de qué se trata. Pero ciertamente a veces hay costumbres, tradiciones que lo que para nosotros nos parece mal, a veces en otras culturas, en otros países, según las religiones que tienen, las creencias que tienen, puede parecer bien. Acuérdense, jóvenes, que la humanidad atravesó un tiempo donde se hacían sacrificios humanos. Los incas, muchos imperios de aquí de Latinoamérica, antes que vengan los españoles, algunos hacían sacrificios humanos. Y la concepción, la cosmovisión de ellos era diferente a la nuestra. Para nosotros eso sería una abominación, matar a otra persona para ofrecerle a Dios ese muerto, ese cadáver. Eso sería algo abominable, algo monstruoso. Pero en ese tiempo, en esas culturas, bajo esas religiones ancestrales, en cambio su mentalidad decía que eso era lo mejor que podían hacer, ofrecer sangre humana a los dioses, ofrecer vidas humanas a los dioses. Entonces, fíjense cómo la educación va cambiando la forma de ver las cosas. Por eso es que la educación es tan importante. La educación hace que los seres humanos evolucionemos a otro nivel de cultura, a otro nivel de desarrollo, a otro nivel de valores. Es por eso tan importante la educación, la filosofía, porque nos ayuda, si es bien cultivada, nos ayuda a desarrollar valores para ser mejores como civilización humana, como especie. Entonces, ese es el gran reto. Hoy en día la humanidad no es que es un pan de Dios, hablando en términos generales.
Siguen existiendo guerras, abortos, siguen existiendo sicariatos, asesinatos. En la cárcel este fin de semana aparecieron 7 personas ahorcadas. Ayer hubieron nuevos enfrentamientos, el día de hoy también. O sea, es una situación sin control la que vive la humanidad. Las crisis de migración, siguen habiendo guerras. A pesar de haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, existen todavía guerras en muchos puntos del planeta. Es decir, como sociedad, como especie humana, tenemos que hacer mucho todavía. Nos falta mucho camino que recorrer para ser realmente personas que se guían por la ética y por los valores. Nos hace falta mucho. Miren los casos de corrupción, nomás jóvenes, en nuestro país. Una corrupción galopante que destruye el país entero. Pues todo eso son indicadores de que nos hace falta madurar en los valores humanos como especie, como sociedad. Nos hace falta muchísimo todavía. Pero bueno, en parte eso es tarea de la filosofía y de la educación y para eso estamos aquí. Bien, jóvenes, el tema de hoy se relaciona con los comportamientos éticos y antiéticos y tiene que ver con lo que ustedes me estaban escribiendo en el chat justamente. Entonces, cuando hablamos de comportamientos éticos, quiere decir en comportamientos íntegros, comportamientos correctos, que así debería vivir la sociedad y todo el mundo. Pero también hay comportamientos antiéticos. Entonces, de eso trata el tema de hoy. Aquí Sol también nos dice, profe, ¿por qué cree usted que en Ecuador y varios países la salud mental es un privilegio y no un derecho cuando no debe ser así? En parte yo pienso que es un problema que tiene múltiples causas. Una de ellas es que nuestros países que todavía están en vías de desarrollo, con las políticas de derecha, con las políticas neoliberales, automáticamente se tiende a reducir todos los presupuestos para medicina, para salud mental, para todo tipo de cuidado de la salud de la persona, se reducen los presupuestos. En el momento que el gobierno reduce presupuestos para medicina, para la salud pública, automáticamente se echa a la calle trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, psicólogos, psiquiatras, se echa a la calle, se los deja sin trabajo y eso hace de que no existan o existan muy raramente profesionales de la salud mental, como los psiquiatras, por ejemplo, son bastante escasos y es difícil acceder a ellos. Y ahí es donde se convierte en un privilegio, porque para acceder a esa atención a la salud, que debería ser un derecho, pues en cambio, si el Estado no da el presupuesto para poder contratar a ese tipo de médicos para el cuidado de la salud mental, entonces resulta que a esos médicos de la salud mental los encontraríamos solo en la parte de hospitales y clínicas privadas, con lo cual tocaría pagar y con lo cual se convierte en un privilegio solo para los que tienen dinero. Y los que no tienen dinero, pues se quedan sin salud mental. Entonces eso está extremadamente mal como sociedad. Tiene que llegar a un punto en que entendamos que el bienestar de las demás personas es, mejor dicho, mi bienestar y es el bienestar de todos. Si todos están bien, no va a disminuir completamente los índices de violencia, de delincuencia. Por ejemplo, jóvenes, los índices de delincuencia que han subido a niveles alarmantes en el Ecuador, eso tiene causas muy profundas. Entre ellas está la pobreza, la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de acceso a la medicina. Cuando una persona no tiene acceso a un trabajo, cuando una persona no tiene acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y no tiene dinero para llevar el pan de cada día a su hogar, ahí es donde fácilmente se convierte en una persona completamente vulnerable para que las mafias se aprovechen de la necesidad que está pasando esa persona y muchas veces lo obligan a meterse en el mundo del AMPA, en el mundo del narcotráfico, en el mundo del sicariato. Lo obligan o lo amenazan o si no simplemente le ofrecen y le dicen, bueno, tú necesitas dinero, ¿verdad? Mira, yo te ofrezco dinero, pero tienes que hacer tal cosa. Y ahí es donde comienza el mundo del crimen. Por tanto, el día que como sociedad, Sol, y para todos los compañeros, el día que como sociedad entendamos y exijamos a los gobiernos que el cuidado de la salud tiene que ser un derecho
donde todos tengamos la oportunidad de acceder al cuidado de la salud y que es un derecho que tiene que garantizarlo el Estado y que se tienen que dejar de recortes presupuestarios al sistema de salud del Ecuador. El día que entendamos eso y el día que reclamemos eso para que los gobiernos de turno no reduzcan el presupuesto de la salud y de la educación, en ese momento vamos a tener esperanzas de que esto mejore. De lo contrario, cuando todo se privatiza, cuando todo es privado, cuando en la parte pública no hay estos médicos y solo hay en clínicas privadas, pues ahí se convierte en privilegio solo de los que tienen dinero y nada más. Y eso no debe ser así, porque no solo los que tienen dinero son seres humanos. Seres humanos somos todos, todas las personas, y todos tenemos derecho a acceder a esos cuidados de salud mental. Es triste esta situación, sobre todo en el Ecuador. Hay mucha deficiencia, incluso como sociedad ecuatoriana todavía no valoramos adecuadamente la atención psicológica. Muchas veces cuando una persona le cuenta a otra y le dice, ¿sabes qué? Quiero ir donde el psicólogo, la persona se le burla, dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Por qué quieres ir donde el psicólogo? O sea, lo toma a broma. O sea, el ecuatoriano en general todavía no hace conciencia de la necesidad del psicólogo como profesional de la salud mental. Adelante, Sol. Lo mismo que usted dijo, acabo de decir sobre que hoy en día la mayoría de personas ven que tipo voy a un psicólogo, voy a tomar terapia, lo dicen como que ya estuvieras mal de la salud, cuando realmente no es así. Podemos ser personas con mucho estrés mental, cansancio, por ejemplo, nosotros que somos jóvenes. Hay padres que dicen que nosotros por no tener, qué sé yo, deudas, dicen que nosotros no tenemos preocupaciones, cuando no es así. Cuando, por ejemplo, en nuestra generación, hoy en día existen demasiados estereotipos y la mayoría de mujeres en especial se quieren envasar en esos estereotipos, lo cual baja a una baja autoestima. Eso causa, entonces los padres no ven casi todo eso y eso requiere de una ayuda de un psicólogo, de que alguien los escuche y cosas así. Y también, como usted dijo, que mencionó lo del robo y esto, que esta gente se involucra en eso por la deficiencia económica que existe acá. También lo mismo en los violadores. Si nos damos cuenta, la mayoría de estas personas se vuelven así porque, qué sé yo, en su infancia los violaron por sus propias familias. Entonces, son traumas que pueden ser tratadas por estas personas. Por eso yo le decía, debería ser un derecho y no un privilegio. Totalmente de acuerdo, Sol. En ese sentido, la Constitución del Ecuador tiene un artículo donde menciona, por ejemplo, que la salud pública, se menciona que todos los ecuatorianos tenemos derecho a tener acceso a la salud pública y se menciona que ningún gobierno tiene derecho a recortar presupuesto, a quitarle fondos a la salud pública. Pero especialmente a Lenín Moreno y a Guillermo Lazo, la Constitución les importa un comino. Se la pasan por donde pueden a la Constitución, no les importa para nada y lo que hacen es recortar presupuesto y en el momento que recorta presupuesto se eliminan a estos profesionales de la salud y por lo tanto automáticamente la gente pobre nos quedamos sin tener la posibilidad de acceder a esos cuidados de salud. Y lo que dice Sol, ella mencionaba el caso, por ejemplo, de un violador, efectivamente. Sí, ese violador probablemente se hizo violador porque en su niñez también fue violado. Pero si ese niño, cuando fue violado, hubiera tenido acceso a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra, probablemente ese hombre no se hubiera convertido en un violador. Hubiera logrado superar ese trauma, hubiera sanado sus heridas y se hubiera convertido en un hombre de bien para la sociedad. Así que la salud mental no es un juego, la salud mental es importantísima. Y bueno, jóvenes, yo les sugiero que ustedes tengan ese enfoque y ustedes sean creadores de una sociedad nueva, porque ustedes son otra generación que tiene ya ideas nuevas, ideas diferentes y que puede promover muchísimo el cuidado de la salud mental y exigirlo, que se respete como un derecho para todos los ecuatorianos. Otro caso, jóvenes. No sé si ustedes, seguro que sí, han escuchado muchas veces de las balaceras que se dan en otros países por parte de estudiantes. Tal o cual día, un estudiante del colegio, de la universidad, llega con ametralladoras, con granadas, con rifles, con cuchillos y comienza a matarlos a todos los compañeros y profesores que se le crucen en el camino dentro del colegio o la universidad. Ese muchacho, que incluso a veces son menores de edad, es una persona que desde su niñez necesitó
tener a su lado un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, que lo ayude a superar traumas, complejos, estereotipos. A lo mejor esa persona sufrió bullying, sufrió acoso escolar, se sintió marginado en algún momento y necesitó de la ayuda de un psicólogo. Pero por no acceder a la atención de la salud mental, terminó convirtiéndose en asesino de sus propios compañeros. Yo creo que a veces en el Ecuador estamos esperando que sucedan tragedias como esas para recién recapacitar y decir, ve, la salud mental sí ha sido importante. Ve, la salud mental, los psicólogos sí han sido importantes. No solo los que están locos acuden a un psicólogo. Como ya lo decía Sol, efectivamente, hoy en día la juventud también tiene que soportar y lidiar con cargas emocionales, presiones que le vienen de todo tipo, especialmente porque ustedes jóvenes, nosotros también, ya los que estamos en otra etapa de la vida adulta, somos personas que dependemos de la tecnología y de las redes sociales para comunicarnos, para informarnos. Y en redes sociales y en medios de comunicación siempre se promueven estereotipos. La figura ideal de mujer, la figura ideal de hombre. Lo cual es muy cruel. Lo cual es muy cruel. Porque muchas de esas fotos que se publican en redes sociales son fotos retocadas. Son fotos llenas de filtros de Photoshop y de no sé cuántos efectos y de no sé cuántas manipulaciones para que aparezca que tal chico o tal chica tienen un cuerpo perfecto o tienen una piel impecable que no tienen pero ni una sola manchita. O sea, nos promueven modelos inalcanzables porque esos modelos son trabajados a computadoras y eso es muy cruel para las personas que no tienen la suficiente seguridad y todavía no han alcanzado a aceptar su cuerpo, su físico, tal y como son. Eso resulta muy cruel porque se frustran y dicen, inconscientemente comienzan a asociar la idea de que para poder ser feliz, para poder encajar en la sociedad, para poder ser aceptado en un grupo, tendrían que verse como esa persona de Instagram, que se ve todo reluciente, como un dios o como una diosa de la belleza. Y realmente son estereotipos inalcanzables. Y es muy injusto compararse con esos estereotipos que son todos manipulados por filtros. Profe, y Por perdón, tanta ¿qué es cosa. lo peor? Que en base de esto hay personas que entran a un ciclo de depresión y ansiedad por no poder alcanzar esto. E incluso la ansiedad y la depresión puede llegar a la causa de la muerte, ya de que se maten por varias Totalmente de razones. acuerdo, Sol. Hay muchos casos que eso les lleva al suicidio. Son casos muy tristes pero reales. Entonces, pues realmente, jóvenes, la salud mental tiene que ser prioridad. Además, otra cosa, miren lo que podemos aprender de la filosofía. Platón enseñaba que el ser humano tiene, su alma tiene tres partes, ¿se acuerdan? Y él hablaba de la parte racional, de la parte irascible y de la parte apetitiva. Pero esas tres partes del alma son parte de una misma persona. Es decir, cuerpo y alma están unidos. La salud de la mente es la salud del cuerpo. El que no cuida sus pensamientos y solo tiene pensamientos negativos en su mente, tarde o temprano se termina enfermando su cuerpo. Comienza a somatizarlo todo. Por eso es que una persona estresada comienza a enfermarse, le da gastritis, le da úlceras, le da que se sube la presión y un sinfín de situaciones y de enfermedades, porque cuerpo y alma están conectados, son una sola cosa. Entonces, así como se cuida el cuerpo, se debe cuidar la mente también. Entonces, la salud mental es imprescindible en este caso. Ahora, jóvenes, bueno, algunos de ustedes, voy a ponerle cierto más tiempo en esta parte del taller, por si acaso no lo avancen a terminar para que los puedan enviar y no les aparezca como retraso. Bueno, se lo voy a poner incluso hasta la noche para que tengan más tiempo de hacerlo en el caso del taller. Ya. Ahora bien, jóvenes, la parte de la ética y de los comportamientos éticos tiene que ver con el comportamiento íntegro de las personas. Miren lo que dice esta frase introductoria de aquí. Dice, ganar credibilidad demanda toda una vida. Para perderla basta un segundo. Literalmente, jóvenes, literalmente es así. Es muy difícil ganar credibilidad, se necesita demostrar
su respeto, su honestidad durante mucho tiempo para ganarse esa credibilidad. Pero la puede perder con una sola acción, con un solo error que cometa y puede echarse al piso toda esa credibilidad. Lamentablemente es así. Entonces, por eso es que debemos cuidar de que nuestros comportamientos siempre sean comportamientos éticos. Los comportamientos éticos siempre son los más idóneos, son comportamientos íntegros, son comportamientos correctos. ¿Sí? Vamos a ver entonces de qué va la ética. La ética no es una herramienta de gestión solamente. Quien pierde la integridad queda fuera del negocio. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que una persona sin ética automáticamente, en el momento que se descubra sus fechorías y sus comportamientos antiéticos, automáticamente es expulsada del negocio, expulsada de la empresa, expulsada del trabajo. Porque nadie va a querer tener a su lado a una persona que no trabaja con ética. Le voy a poner un ejemplo, jóvenes, porque ustedes van a llegar a ser empresarios en el futuro, van a tener sus emprendimientos, sus empresas, o quizá algunos de ustedes van a trabajar para grandes empresas, y quisiera yo que se acuerden siempre de que esas empresas siempre van a querer de usted que usted sea un profesional con ética. Le pongo el siguiente ejemplo para Roxana. A ver, Roxana, vamos a suponer que usted, Roxana, usted crea una microempresa de importación de ropa. Usted ha iniciado un emprendimiento y se dedica a importar ropa del extranjero y la vende aquí en el Ecuador. Y usted ha contratado a 2 empleados que le ayudan, uno a atender a los clientes y otra persona a hacer cuentas y en la contabilidad de su emprendimiento. Tarde o temprano usted descubre que se comienzan a perder las piezas de ropa de su almacén. Y usted dice que es raro, pero aquí hay cámaras, aquí hay todo. No es posible que se me pierda la ropa del almacén. Usted va a revisar las cámaras del almacén y resulta que se da cuenta que uno de sus empleados ha sabido doblar en pequeñito las camisas, las blusas del almacén, las mete en la mochila y a la hora de salir del trabajo se le va llevando la ropa que le pertenece a usted, porque el almacén es suyo. Entonces, usted decide, al final de la jornada laboral, les va a hacer abrir las mochilas a sus empleados para ver qué es lo que llevan. Y oh sorpresa, le hace abrir la mochila al empleado y ahí encuentra una camisa que pertenece al almacén que se le están robando. Automáticamente le entra la duda y va y le pide a la otra empleada que abra también su mochila para ver qué está llevando. Y oh sorpresa, la otra empleada también se ha estado robando ropa de su almacén. Roxana Chafla, ¿qué haría usted en ese caso? Despedirlos. ¿Verdad? No hay otra. Usted no las va a seguir dándoles trabajo ahí porque le van a seguir robando. ¿Sí o no, Roxana? Sí, Pues sí, porque jóvenes, son deshonestos. correcto, Roxana. Pues jóvenes, así de claras son las cosas en el tema de la ética. Donde usted vaya a trabajar, si usted es una persona, un trabajador, un profesional con ética, usted va a tener trabajo para largo. Pero si usted es una persona que no tiene integridad, que no tiene ética, que le juega mal, que le juega sucio al dueño del trabajo, al dueño de la empresa, automáticamente es cuestión de tiempo, lo van a descubrir y usted se va a quedar sin trabajo y sin negocio y sin nada. Lo habrá perdido todo. Por eso, mis estimados jóvenes, actuar y vivir con ética es lo mejor que podemos hacer para vivir en sociedad. La ética debe ser la base de cualquier sociedad, industria o empresa, por supuesto. Incluso tiene que ser la base de un país. Estimados jóvenes, el otro día escuchaba una entrevista al doctor Augusto Tandazo, justamente a propósito de los papeles de Pandora Papers, donde está involucrado hasta las patas el presidente Guillermo Lasso. Y este doctor analista decía, pues, que si la cabeza del Estado, el jefe de Estado, que es el presidente, está podrido en corrupción, como así parece según la denuncia internacional de Pandora Papers, si la cabeza está podrida en corrupción, con razón, pues el país está podrido de sicariatos, podrido de mafias, podrido de narcotráfico, podrido de guerra entre bandas en las cárceles, podrido de corrupción.
O sea, prácticamente es como un país entregado al diablo, porque se ha entregado a comportamientos antiéticos, a comportamientos corruptos. La ética tiene que ser la base de la sociedad. Sin ética, lo único que reina es el caos, la corrupción, el robo, y ahí la sociedad no se vuelve una sociedad humana, sino una sociedad de monstruos que buscan devorarse los unos a los otros. Y ahí se cumple aquella frase de Thomas Hobbes que decía que el hombre es lobo del hombre, que los unos se devoran a los otros por el egoísmo. Entonces, jóvenes, se necesita cultivar la ética. Esta frase es lapidaria, tajante. Dice aquí, sin ética estamos muertos. Literalmente, jóvenes. ¿Qué es lo que sucede cuando nos gobiernan políticos corruptos? Pues resulta que los fondos, los dineros que tiene un Estado y que se los debería emplear en crear fuentes de trabajo, en crear fábricas, en construir más escuelas, más universidades, más puentes, más carreteras, más centros de salud. Ese dinero que se debería utilizar en eso, cuando hay políticos corruptos, ese dinero no va para generar un bien común para toda la sociedad, sino que ese dinero es repartido entre manos sucias que se vuelven archisupermillonarios, esas pocas manos sucias de los políticos corruptos, y para el resto de la nación queda pobreza y miseria. Pero ojo, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una minoría es inmensamente rico y la inmensa mayoría es inmensamente pobre, pues resulta que el hambre, la pobreza, la desesperación por tener algo que llevar de comer a la mesa, muchas veces a las personas pobres las coloca en una situación de vulnerabilidad total. Porque tanta es la desesperación que aunque sea para olvidarse un rato de que tienen hambre, se meten drogas con tal de olvidarse del dolor de estómago que tienen hambre. O si no, son presa fácil de las mafias que le dicen, ¿sabes qué? Tú eres pobre, tu hijo está enfermo, no tienes plata para curarlo, yo te doy plata, pero hazme este trabajo. Ayúdame a pasar este paquete de drogas de aquí para allá y yo te pago tanto. Así, cantante y sonante y al instante. Y la persona que no tiene trabajo, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la educación, que no tiene vivienda, se encuentra en una situación extremadamente vulnerable donde en la mayoría de los casos va a responder, pues bueno, no me queda de otra, me toca hacer esto, ¿qué más me queda? No me queda de otra, no tengo más posibilidades de sobrevivir y se meten en el mundo de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción. Entonces, miren jóvenes, cómo la falta de ética de unos gobernantes lleva al caos total a la sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo como sociedad ecuatoriana. Estamos viviendo un país de miedo, donde da terror ya salir a las calles porque no sabemos a qué hora nos alcanza una bala perdida, como le pasó al chico de 11 años que estaba en el restaurante con el papá y la hermana. Le alcanzó una bala perdida y murió asesinado, víctima del enfrentamiento entre el delincuente y el policía. Entonces, imagínense a qué punto llegamos como sociedad cuando los políticos que están al frente no son políticos con ética. Y justamente ese caso del presidente Lazo lo vamos a analizar muy bien, pero más adelante, probablemente sea ya mañana, porque quizá hoy no nos alcance el tiempo. Entonces, jóvenes, la ética es útil para alimentar el desarrollo individual y societario. Reduce los problemas humanos, el sufrimiento y los conflictos, por supuesto. No me malinterpreten, no digo que existan políticos perfectos o gobiernos perfectos, eso no existe, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero ciertamente hay una gran diferencia entre políticos que dejan pasar toda la corrupción habida y por haber y que ellos mismos son parte de esa corrupción. Es muy diferente a que un político, por más que trata de hacer las cosas bien, muchas veces a ese mismo político, sus trabajadores, sus coidearios, sus representantes le juegan sucio, le hacen trampas y hacen corrupción. Es muy diferente permitir la corrupción que por el hecho de no haber podido estar en todas partes, siempre y en toda hora, en todo lugar, no haber podido controlar la corrupción. Es muy diferente. Entonces, jóvenes, recordemos esto. La ética nos ayuda a desarrollarnos como individuos y como sociedad. De lo contrario, vamos a entrar en una espiral de involución, convirtiéndonos en menos humanos cada vez. Y la idea no es esa, la idea es ser más humanos.
Por el contrario, los comportamientos antiéticos se rigen o se dirigen por valores que exaltan las ganancias personales, exaltan el egoísmo, exaltan la mentalidad explotadora. Es decir, que con tal de que ganes más y más dinero, no importaría explotar a la gente pobre. Y eso no es así, porque tarde o temprano la gente pobre también se va a cansar y va a salir a las calles a protestar, a manifestarse, como lo que estamos viendo hoy en día, que hay paro nacional. Hoy, 26 de octubre, hay paro nacional. No sé si ustedes sabían. Se enteraron por redes sociales. Hay paro nacional, cierre de carreteras, etcétera. Porque no se aguanta más lo que hace este gobierno con los precios de los combustibles y con un sinnúmero de cosas más. Bueno, nos volvemos a conectar para continuar, ¿sí?